Muy buenas. Bueno, vamos a ver en un ejemplo, ver cómo una función también puede llamar a otras funciones. Es lógico porque de hecho el programa principal es como si fuera una función, ¿eh? Pero vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos llamar desde una función a otra. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, voy a dar de aquí de alta. Para hacerlo voy a utilizar un ejemplo típico. Python File 07.07 y va a ser combinatoria. Hacer la combinatoria de n elementos tomados de PNP. Entonces, si vamos a la web y buscamos aquí, pues combinatoria de Wikipedia, que sale, combinatoria, y por aquí tenemos la función. Veis, aquí tenemos la función. O sea, las combinaciones sin repetición de n elementos tomados de P en P es el factorial de n partido por el factorial de P por el factorial de n menos P. Y mira, pues tenemos aquí una función combinatoria y nos hace falta otra función, claro, para poder implementarla. Si no, tendríamos que, fijaros, esta función solo tenemos que hacer el factorial tres veces, o sea, repetir todo el código del factorial tres veces, la función que ya vimos. Entonces, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer la función combinatoria y para ello nos hará falta primero la función factorial. Vamos a hacer la función factorial, que le pasamos un número n, y bueno, ya vemos cómo se calcula, pues hay que contar de 2 a n, hacer por ejemplo pues f igual a 1 y y igual a 2, igual y menor o igual que n, pues f por igual y más igual 1. O sea, una manera de hacer el factorial. Y aquí, claro, aquí tenemos que hacer return f, que es el factorial. Esa función nos está calculando el factorial multiplicando de 2 en adelante hasta el número n. Si probamos esto, podemos probar la función, es hacer un programa que nos diga, pues, print el factorial de 5. Que funcione bien la función factorial, que no pete ni haga cosas raras. Y bueno, pues 120 y tal, mira, pues funciona bien. Pues ahora vamos a hacer la función combinatoria. Que le vamos a pasar n elementos y p elementos. Entonces, hemos quedado que eso era, pues, el factorial de n partido por, y todo entre paréntesis, el factorial de p por el factorial de n menos p, que es lo que ponía en la fórmula. Y de bueno, vamos a ver. Print, pues, combinatoria de 5 elementos tomados de 4 en 4. A ver cuántas habrá. Pues de 4 en 4, pues se podrá, yo que sé, supongo que 2, no sé. A ver. Ejecutar. No, tenemos 5 veces, claro, 5, el segundo con los otros, claro, pues son las 5 veces. De hecho, es el factorial, pues partido por el factorial de 4 y por el factorial de 1. Pues aquí tenéis el ejemplo de cómo una función puede llamar a otra función para funcionar. Podríamos incluso haber hecho, podemos hacer las llamadas directamente así. Decir, mira, pues voy a hacerlo de otra manera, combinatoria v2 de n y p, y podría calcular por separado las cosas, Si así no se entiende, pues mira, pues declaro el factorial de n como factorial de n, luego el factorial de p como factorial de p, y el factorial de np como el factorial de n menos p. Y hacemos return de el factorial de n partido por el factorial de p por el factorial de np. Con eso calculado. Podríamos calcular las cosas de forma temporal. Esto para que nos ayudaría. Imaginar que llamo aquí a combinatoria v2 y este programa no nos funciona. Claro, si llamo a combinatoria, tenemos que, para debugar, tenemos que entrar, darle, nos entra en la primera, no nos acordamos si es la primera o la segunda. Claro, esta línea es una tortura para probarla de debugar, y ya veréis cómo hay que ser muy consciente de qué estás haciendo. Y mira, pues para debugar la voy a rehacer así, y si yo quiero, por ejemplo, llamar aquí, ejecutar el debugger, cuando llega aquí, pues hago el este pinto para entrar a la función, y veis cómo aquí va a calcular el factorial. Si hago este pinto, entra en el factorial, ejecutando, el step out sale de este factorial, y automáticamente veis aquí que el factorial de este, aquí podría entrar, entraría otra vez, si le doy este pinto, entra al siguiente factorial,
saldría de esa función y vuelve aquí, y aquí ya tenemos que el factorial de p son 24. Aquí podría hacer este power para ejecutar este de aquí y retornar el valor. O sea que a la hora de debugar, a veces es mejor tener las variables con los valores calculados para ver realmente que paso a paso lo ha hecho bien, en lugar de una fórmula inmensa que nos cueste mucho trabajo entender lo que hace. Pues bueno, pues hasta aquí el vídeo. Un saludico y hasta la siguiente.